Chevrolet empezó como una pelea entre un corredor y un vendedor. Se convirtió en el arma con la que GM fue a por Ford y terminó sobreviviendo a escándalos, errores y al propio derrumbe de Detroit. La historia de Chevrolet no arranca con una empresa tranquila ni con una visión limpia. Arranca con dos hombres que no querían exactamente lo mismo. Louis Chevrolet sabía correr, sabía construir velocidad, sabía lo que hacía que una máquina sonara distinta y se sintiera más viva. William C. Durant sabía vender, sabía oler el mercado y sabía que un nombre podía valer casi tanto como un motor. Cuando se cruzaron en 1911, lo que salió de ahí no fue solo una marca de autos. Salió una herramienta para una guerra industrial. Y esa guerra tenía un objetivo muy claro: Ford. Durant había perdido el control de General Motors y necesitaba volver. No podía regresar con nostalgia ni con orgullo. Necesitaba un golpe. Necesitaba una marca que pudiera crecer rápido, robar compradores y darle otra vez peso suficiente para entrar de nuevo al centro del poder. Chevrolet nació con ese nervio adentro, no como un capricho elegante, como un instrumento. Por eso esta historia no va a funcionar como una vitrina de modelos bonitos. No es un paseo por el Museo del Automóvil. Es la historia de una marca que primero ayudó a construir el siglo americano. Luego vendió deseo, familia, juventud, carretera, músculo y suburbio. Y más tarde tuvo que arrastrar los errores de una industria que se creyó eterna. Chevrolet fue calle, fue trabajo, fue pick-up, fue coche de familia, fue Friday night, gasolina barata, neón de concesionarios y cromado. Pero también fue arrogancia, mala reputación, estructura demasiado pesada y una caída que dejó a Detroit de rodillas. Cuando la gente piensa en Chevrolet, suele pensar en un auto o en una época. Un Corvette, un Bel Air, un Camaro, una pick-up Silverado, un padre con gorra, una carretera larga, un viejo comercial, un concesionario con banderas. Pero detrás de ese imaginario hubo otra cosa. Una marca usada para recuperar un imperio, una división convertida en columna vertebral de General Motors, y un nombre tan grande que terminó teniendo que sobrevivir, incluso cuando la empresa que lo había hecho gigante ya no podía sostenerse sola. Ahí está la parte fuerte de esta historia. Chevrolet no solo creció, Chevrolet sirvió para pelear contra Ford, sirvió para meter a GM otra vez en el centro del tablero, sirvió para ocupar la calle americana durante décadas, y cuando las grietas empezaron a abrirse, siguió sirviendo como uno de los pocos nombres lo bastante grandes como para sobrevivir a un derrumbe que se llevaba por delante plantas, concesionarios, empleos, marcas hermanas y parte del orgullo industrial de Estados Unidos. Piénsalo así. Hay marcas que nacen para vender un buen producto. Hay marcas que nacen para volverse símbolo. Y hay marcas que nacen dentro de una pelea tan grande que ya desde el principio llevan pegados el conflicto, la ambición y la futura caída. Chevrolet fue de esas. Desde el primer día tuvo demasiado nombre, demasiada utilidad y demasiada carga para ser solo otra compañía de autos. Y eso es lo que vuelve esta historia tan buena. No estamos hablando de un emblema limpio. Estamos hablando de una marca que pasó de ser un arma contra Ford a convertirse en el coche de la calle, después en parte del sueño americano, y más tarde en sobreviviente de una industria que se partió a sí misma entre soberbia, crisis, mala calidad, escándalos y deuda. Chevrolet no tuvo una sola vida, tuvo varias, y en casi todas hubo pelea. La pregunta que empuja todo lo que viene es simple. ¿Cómo una marca que empezó naciendo de una pelea terminó convirtiéndose en una de las últimas grandes sobrevivientes de Detroit? Durant no necesitaba otro coche, necesitaba un arma contra Ford. Louis Chevrolet no era un ejecutivo con buenos modales, ni un hombre de sala de juntas. Era un corredor. Había nacido en Suiza, había trabajado como mecánico. Había llegado a Estados Unidos con las manos, el oído y la espalda hechas para las máquinas. Durant, en cambio, era otra cosa. Un vendedor feroz, un constructor de empresas, un hombre capaz de ver dinero donde otros apenas veían fierros. Uno hablaba el lenguaje del motor, el otro el del mercado. Cuando se juntaron, no estaban persiguiendo el mismo sueño. Chevrolet quería coches con clase, con potencia, con algo de refinamiento.
Durant quería volumen, quería un nombre que atrajera compradores y modelos capaces de entrar a un mercado más ancho. El primer Chevrolet salió con más ambición que masividad. El Classic Six no era el tipo de coche que iba a vaciar por sí solo los concesionarios de Ford. Pero el nombre servía. El apellido Chevrolet sonaba europeo, rápido, prestigioso. Durant vio rápido que el verdadero valor no estaba solo en el coche que Louis quería construir, sino en lo que el nombre podía arrastrar cuando se pusiera a trabajar para un plan más grande. Ese plan empezó a tomar forma en 1914. Chevrolet lanzó modelos con motor Valve Head, una propuesta que empezaba a atraer a compradores de Ford Model T. La pelea ya no era solo por vender un coche bonito, era por ofrecer algo que pareciera mejor, más fuerte, más moderno, sin alejarse demasiado del comprador que estaba aprendiendo a entrar al mercado del automóvil. Durant no estaba pensando como un romántico del volante, estaba pensando como un hombre que quería volver a la mesa grande. Y mientras eso pasaba, la relación entre los dos socios se iba rompiendo. Louis no quería que su nombre se usara para una lógica cada vez más orientada al volumen y al mercado popular. Durant sí, la grieta era inevitable. Y fue brutal en lo que significa cualquier gran marca. El hombre cuyo apellido estaba en la parrilla empezó a perder control sobre el rumbo real del negocio. Eso es importante porque aquí nace una de las ironías más fuertes de toda la historia de Chevrolet. Louis dio el nombre, la reputación, la velocidad y el brillo inicial. Durant se quedó con la dirección útil para el mercado. El corredor ayudó a encender el mito. El vendedor entendió cómo volverlo negocio. Y en las grandes marcas, casi siempre gana el segundo. Chevrolet salió de aquella tensión ya marcada para siempre. No iba a ser una marca de autor. No iba a seguir la pureza técnica ni la sensibilidad de un solo hombre. Iba a convertirse en algo mucho más grande, más útil y más rentable. Una herramienta flexible dentro de una guerra industrial. Por eso, incluso antes de volverse un fenómeno de masas, Chevrolet ya había cambiado de naturaleza. Había dejado de parecer el sueño de un corredor y empezaba a verse como el proyecto calculado de un hombre que quería recuperar un imperio. ¿Y qué tan útil puede volverse una marca cuando deja de obedecer al hombre que le dio el nombre y empieza a obedecer al hombre que sabe para qué sirve? Chevrolet no solo creció, le sirvió a Durant para volver por General Motors. Para entender por qué Chevrolet importa tanto, hay que mirar más allá del auto. Durant no estaba construyendo únicamente una empresa. Estaba armando una escalera para regresar al lugar del que lo habían sacado. Había perdido el control de General Motors en 1910, pero no había perdido la ambición. Y a diferencia de otros hombres derrotados, no se quedó llorando el pasado. Salió a buscar una forma de volver. Chevrolet fue esa forma. A medida que la marca fue vendiendo más y haciéndose rentable, Durant hizo lo que mejor sabía hacer: mover piezas. Usó el valor creciente de Chevrolet, acumuló fuerza financiera y terminó en 1916 anunciando que Chevrolet ya tenía interés de control en General Motors. En 1918, Chevrolet quedó integrada formalmente a GM como división separada. La jugada había salido. Y aquí está lo brutal. Una marca nacida entre tensiones personales se convirtió en la llave que reabrió todo un imperio. Eso cambia por completo la manera de mirar el logo. El moño dorado no fue solo un emblema de calle o de familia. Fue también una herramienta de retorno al poder. Durant no necesitaba que Chevrolet fuera perfecta. Necesitaba que fuera útil. Necesitaba ventas, impulso, fuerza bursátil, una historia de crecimiento que le permitiera tomar otra vez la sala donde se decidía el futuro de la industria. Chevrolet fue el puente. Y Louis se fue, vendió su participación y se alejó del rumbo que tomó la compañía. Es una de esas escenas duras que se repiten mucho en el mundo industrial. El nombre sigue creciendo, pero el hombre que lo dio ya no manda sobre él. Chevrolet pasó a ser demasiado grande para pertenecerle a un solo carácter. Se volvió propiedad de una lógica más brutal, la del grupo, la del mercado, la del uso estratégico. A partir de ahí todo cambió. Chevrolet dejó de ser una compañía nacida en una pelea entre dos hombres
y empezó a actuar como una división vital de la mayor máquina automotriz del país. Ya no se trataba solo de competir, se trataba de ocupar escalones enteros del mercado. GM no quería un solo coche para todos, quería una escalera de marcas para distintas etapas de la vida americana, y Chevrolet estaba destinada a ser la base más poderosa de esa escalera. Accesible, visible, cercana, masiva. Eso le dio al nombre un poder enorme y un precio altísimo, porque cuando una marca se vuelve tan útil para una estructura mayor, también pierde inocencia, deja de crecer por sí misma. Crece porque alguien la está usando dentro de una guerra de escala, de concesionarios, de líneas de producción, de finanzas y de dominio territorial. Chevrolet era coche, sí, pero también era tablero, jugada y brazo largo de una corporación que pensaba en décadas y en millones de compradores. La historia de la marca podría haber quedado como una curiosidad de principios de siglo. El corredor, el vendedor, la pelea, el regreso. Pero no. Ahí apenas empezó la parte grande. Porque una vez dentro de GM, Chevrolet ya no tuvo permiso para ser pequeña nunca más. Tenía que vender, tenía que llenar calles, tenía que crecer hasta volverse normal. Y cuando una marca se vuelve normal para millones, deja de ser solo un producto, se convierte en costumbre. ¿Y qué tan poderosa se vuelve una marca cuando deja de servir solo para ganar dinero y empieza a servir para sostener a todo un imperio? Chevrolet se volvió grande cuando dejó de ser un auto especial y se convirtió en el coche normal de millones. Esa transformación fue más importante que cualquier eslogan. Chevrolet no ganó América porque fuera exótica, ni porque se vendiera como una fantasía inalcanzable. La ganó cuando empezó a verse en la calle, en la fábrica, en la entrada de la casa, en el taller del barrio, en el concesionario de pueblo, en la pick-up del trabajo, en el sedán familiar. Cuando un nombre empieza a repetirse tanto en la vida diaria, ya no necesita presentarse, ya vive ahí. Durante los años 20, Chevrolet fue ensanchando su posición hasta volverse una amenaza real para Ford. No era casualidad. Ford había dominado con una idea brutalmente simple: un coche barato, masivo y repetible. Chevrolet respondió con variedad, mejoras mecánicas, diseño más atractivo y una sensación de que podías subir un poco de nivel sin salirte por completo del bolsillo del comprador medio. Hacia 1927, Chevrolet ya había logrado superar a Ford en ventas, y eso no fue un detalle del mercado. Fue una señal de que la calle estaba cambiando de emblema. En ese momento, la marca dejó de ser solo una división útil de GM y pasó a ser una de las formas más visibles en que el país se movía. El coche de la calle no siempre es el más admirado, es el más repetido, el que hace de fondo, el que forma paisaje. Y ahí es donde Chevrolet se volvió realmente peligrosa para cualquiera que quisiera competir. No tenía que ser la marca más glamorosa, tenía que ser la marca que siempre aparecía. Eso afectó la forma en que América se imaginó a sí misma. El auto ya no era lujo lejano, era una herramienta para trabajar, viajar, cortejar, mudarse, construir familia, abrir suburbios, unir la ciudad con el campo, estirar la vida cotidiana. Chevrolet entró en esa escena como una marca que no gritaba exclusividad, gritaba presencia. Y cuando una marca logra meterse en la normalidad, se vuelve mucho más fuerte que una moda. Piensa en lo que eso significa para una empresa. Ya no estás vendiendo solo metal, ruedas y motor. Estás vendiendo la promesa de que lo normal puede ser tuyo, que la movilidad, el trabajo y la rutina pueden llevar tu logo. Ese es el tipo de poder que de verdad cambia un mercado. Porque cuando una familia no sueña con el auto más raro, sino con el auto que puede tener y mantener, gana quien entiende mejor la vida ordinaria. Chevrolet entendió eso mejor que muchas marcas más finas y más puras. Se hizo enorme no por parecer perfecta, sino por parecer posible. Se volvió el coche que encajaba en la economía emocional y real de millones de personas. El coche que no necesariamente definía tu identidad entera, pero sí tu día, tu trayecto, tu entrada al trabajo, tu escapada de domingo, tu pick-up cargada, tu sedán estacionado frente a la casa. Ahí está el secreto de esta parte de la historia. Las marcas que dominan la calle no siempre son las que nacen más épicas, son las que consiguen volverse costumbre.
Y una vez que Chevrolet consiguió eso, ya no era solo un nombre creado en una pelea. Era una parte del paisaje de Estados Unidos. ¿Qué marca gana de verdad un país? ¿La que todos admiran desde lejos o la que todos terminan usando sin pensarlo demasiado? Hubo un momento en que Chevrolet ya no vendía solo transporte, vendía deseo, estatus y una idea entera de América. Cuando una marca domina la calle, el siguiente paso es dominar la imaginación. Y Chevrolet hizo exactamente eso. Después de haberse instalado como coche normal de millones, empezó a construir otra capa, la del deseo. Ahí entran los nombres que hoy la gente recuerda casi como si fueran personajes: Bel Air, Corvette, Impala, más tarde Camaro. No hace falta enumerar fichas técnicas para entender lo que pasó. Lo que importa es que Chevrolet dejó de ser solo el coche útil y empezó a ser también el coche que representaba una época. El Corvette apareció en 1953 y abrió una puerta nueva. No era el centro del negocio en volumen, pero sí en imagen. Mostraba que Chevrolet podía ofrecer algo más que practicidad. Podía ofrecer deseo. El Bel Air, el Impala y luego otros modelos de gran presencia fueron llenando el paisaje americano de cromado, tamaño, color, forma y una idea muy concreta del éxito de posguerra. El coche ya no servía solo para ir del punto A al punto B, servía para mostrar que habías entrado a cierta versión de la prosperidad. Y esa versión estaba por todas partes: carreteras más largas, suburbios creciendo, gasolina relativamente barata, familias comprando más, anuncios prometiendo comodidad, potencia, libertad. Chevrolet se volvió uno de los nombres mejor situados para absorber ese momento. Tenía presencia popular y al mismo tiempo suficiente amplitud para ofrecer algo aspiracional. Podías ver una pickup de trabajo y un Corvette bajo el mismo paraguas de marca. Eso no lo logran muchas compañías. Aquí es donde Chevrolet se mete de lleno en la cultura. Ya no es solo negocio, ya es televisión, música, cine, estacionamientos de high school, viajes de verano, autos que parecen barcos, concesionarios con vidrios enormes y banderines, competencia, calle y brillo. En ese momento, el nombre empezó a valer casi más que algunos de los coches individuales. El comprador no siempre entraba pensando primero en el modelo. Entraba pensando en Chevrolet como una marca que ya le había enseñado algo sobre sí mismo y sobre su lugar en el país. Esa fuerza tiene un precio. Cuando una marca pasa de vender producto a vender identidad, también se vuelve más frágil, porque entonces cualquier error ya no daña solo un auto, daña una promesa, y cuanto más grande es la promesa, más visible es la grieta cuando aparece. Pero todavía no era tiempo de hablar de grietas. En la superficie, Chevrolet parecía invencible. Tenía calle, deseo, presencia, escala y una conexión brutal con la idea de América en movimiento. Parecía una marca demasiado grande para ser herida de verdad. Y justo ahí, como pasa tantas veces, empezó a prepararse la herida que más tarde iba a cambiar la relación entre los fabricantes, el público y la seguridad. ¿En qué momento una marca deja de vender autos y empieza a vender una idea completa del país que los maneja? Las grandes marcas no empiezan a caer cuando venden menos. Empiezan a caer cuando la gente deja de confiar. Chevrolet podía absorber competencia, modas y cambios de gusto. Lo que no podía absorber tan fácilmente era un golpe a la confianza. Y ese golpe llegó con el Corvair. A comienzos de los 60, el auto parecía una respuesta inteligente, compacto, diferente, con motor trasero, algo nuevo dentro de una industria que empezaba a sentir presión en varios frentes. Pero pronto el Corvair dejó de ser innovación y empezó a convertirse en problema. Cuando Ralph Nader publicó Unsafe at Any Speed en 1965, el Corvair quedó para siempre asociado a la idea de que Detroit había preferido costo y prisa antes que seguridad. Puede discutirse hasta dónde llegaba la complejidad técnica del caso, pero en términos culturales el daño fue clarísimo. De repente, Chevrolet ya no era solo una marca fuerte del centro de la vida americana. También estaba pegada a la sensación de que las grandes automotrices podían sacar al mercado productos que no ponían al conductor en primer lugar. Y luego, GM empeoró todo.
en vez de apagar el incendio, terminó alimentándolo cuando salió a la luz que la corporación había espiado a Nader con detectives privados para intentar desacreditarlo. Ahí el conflicto dejó de ser un debate sobre suspensión, diseño o estabilidad. Se convirtió en una historia perfecta para la opinión pública. El gran fabricante arrogante contra el crítico que decía estar defendiendo a los consumidores. Nader salió de ahí convertido en héroe popular. GM, y por extensión Chevrolet, cargó con la imagen del villano corporativo. El Corvair pagó el precio con violencia. Las ventas cayeron a la mitad en 1966 y volvieron a desplomarse al año siguiente. Pero más grave que eso fue el efecto largo. La industria entera tuvo que empezar a responder de otra manera a la cuestión de la seguridad, la responsabilidad y la vigilancia pública. La época en que Detroit podía vender potencia, tamaño y estética sin rendir cuentas estaba empezando a terminar. Este bloque importa tanto porque rompe la idea de que las grandes marcas solo se dañan por cifras malas o por crisis económicas. A veces, una marca empieza a perder altura cuando el público deja de mirar su producto como una aspiración y empieza a mirarlo como un riesgo. Y una vez que eso pasa, la reputación deja de ser un adorno, se convierte en una línea de vida. Chevrolet siguió vendiendo millones de vehículos, no desapareció, no cayó de inmediato, pero la herida quedó abierta. El Corvair mostró que una marca gigantesca también podía cometer un error histórico. Y peor aún, que una empresa enorme podía reaccionar con esa mezcla de torpeza, miedo y arrogancia que hace que una crisis pequeña se vuelva un juicio cultural, que destruye más rápido a una gran marca, un mal coche o la sensación de que la empresa ya no merece confianza. El problema empieza cuando una empresa se vuelve tan grande que empieza a confundirse con algo eterno. Después del golpe del Corvair, Chevrolet no dejó de ser enorme. Seguía teniendo músculo, presencia y un lugar central en la vida automotriz de Estados Unidos. Llegaron la era de los muscle cars, la cultura de la potencia, el Camaro como respuesta al Mustang, la pickup como símbolo duro, las plantas funcionando a gran ritmo y Detroit todavía creyéndose el centro natural del mundo del automóvil. Desde fuera, la maquinaria seguía pareciendo invencible. Y eso es justamente lo peligroso, porque las grandes estructuras casi nunca se pudren cuando todos las ven débiles. Se pudren cuando todavía se sienten demasiado seguras de sí mismas. GM, con Chevrolet como una de sus grandes columnas, seguía operando con el peso y la confianza de quien cree que el mercado siempre va a seguir girando en la misma dirección. Pero el mundo ya se estaba moviendo. La competencia extranjera empezó a volverse más seria. Los gustos comenzaron a cambiar. Los shocks petroleros golpearon la lógica del auto grande y tragón. La calidad se volvió un tema más duro. El volumen ya no bastaba por sí solo. Y dentro de GM, la propia estructura empezaba a hacerse pesada. Más niveles, más burocracia, más lentitud, más dificultad para reaccionar rápido. Chevrolet seguía siendo gigantesca, sí, pero empezaba a cargar cada vez más con los defectos del aparato que la sostenía. Eso se siente mucho en este tramo porque la marca no se ve derrotada, se ve cansada. Y esa diferencia importa. Una compañía puede seguir vendiendo, seguir siendo reconocible, seguir lanzando modelos, seguir dominando parte del mercado. Y aún así, estar perdiendo flexibilidad, velocidad, credibilidad y filo. El problema no era que Chevrolet hubiera dejado de importar. El problema era que la gran máquina de GM ya no sabía adaptarse con la misma agilidad con la que alguna vez había atacado a Ford. La arrogancia industrial de Detroit no era solo un defecto moral, era una forma de operar. La convicción de que el tamaño y la tradición podían cubrir errores, retrasos y productos mediocres durante demasiado tiempo. Y durante un tiempo, de hecho, lo hicieron. Pero lo hicieron acumulando desgaste. Cada mala respuesta, cada ceguera, cada paso lento iba dejando sedimento. Chevrolet llegó a esta parte de la historia todavía enorme, todavía poderosa, todavía viva, pero ya con el peso de una estructura que empezaba a parecer más vieja que el mercado que intentaba dominar. La marca seguía ahí. La pregunta era si la máquina que la había hecho tan grande todavía podía moverse sin reventarse por dentro.
¿Cuántas veces una empresa empieza a pudrirse justo en el mismo momento en que todavía parece más fuerte que todos los demás? Chevrolet seguía siendo enorme, pero la máquina que la sostenía ya se estaba volviendo demasiado pesada. Ahí está uno de los puntos más importantes de toda la historia. Muchas marcas no mueren porque el público deje de reconocerlas. Mueren o se deforman porque la estructura que las sostiene se vuelve lenta, cara y torpe. Y eso le pasó a General Motors. Chevrolet era una de sus piezas más grandes, más visibles y más necesarias, pero estaba atrapada dentro de una corporación que se había llenado de capas, costos y decisiones cada vez menos ágiles. Los 70 y los 80 dejaron claro que el mundo del automóvil ya no iba a obedecer las reglas cómodas de la posguerra. Las crisis petroleras cambiaron la conversación. La eficiencia importó más. La calidad importó más. Los fabricantes japoneses empezaron a enseñar otra forma de hacer autos. Y GM, con todo su tamaño, reaccionó con la lentitud de un transatlántico viejo. Chevrolet, por más presente que siguiera en la calle, no podía escapar del peso de esa realidad. Eso produce una contradicción brutal y muy buena para la historia. La marca seguía siendo conocida por todos, pero cada vez cargaba más con problemas que nacían arriba, en la estructura gigante de la corporación. No era solo una cuestión de modelos concretos, era una cuestión de proceso, de cultura, de costo, de burocracia y de confianza interna, en que el tamaño bastaría para resistirlo todo. Lo peor de las máquinas enormes es que pueden seguir andando mucho tiempo, incluso cuando ya están enfermas. De hecho, a veces su propio tamaño es lo que disimula la enfermedad. Chevrolet seguía vendiendo pickups, seguía llenando concesionarios, seguía teniendo nombres fuertes en la memoria del país. Pero debajo de todo eso, había una organización cada vez más apretada por deuda, competencia, costos laborales, compromisos y una herencia industrial demasiado pesada para la velocidad que exigía el nuevo mercado. En este tramo, la historia deja de ser la de una marca individual y se vuelve la de una pieza central, intentando sobrevivir dentro de un animal que ya no se mueve como antes. Chevrolet no podía simplemente separarse de GM y seguir sola con otra lógica. Estaba metida hasta el cuello en el mismo destino. Si la corporación se hundía, la marca iba a hundirse con ella o, al menos, a pasar por el mismo fuego. Y el fuego llegó. No de golpe en forma de una sola bomba, sino como una década larga de deterioro que terminó encontrando su crisis total en el colapso financiero y automotriz de 2008 a 2009. Ahí se acabó la ilusión de que el tamaño bastaba. ¿Qué pasa cuando una marca sigue viva y reconocible, pero la estructura que la sostiene ya se está volviendo demasiado lenta, cara y pesada para no romperse? Chevrolet sobrevivió incluso cuando la empresa que la había hecho gigante se vino abajo. En 2009, General Motors pasó por una bancarrota rápida con apoyo del gobierno de Estados Unidos, Canadá y Ontario. Esa sola frase ya dice mucho más de lo que parece. No estamos hablando de una marca chica, ni de una firma de nicho. Estamos hablando del corazón industrial de una parte enorme del siglo XX estadounidense. Y cuando ese corazón no pudo sostenerse, el Estado tuvo que entrar a impedir que la caída fuera todavía peor. El golpe fue brutal. Deuda, plantas, marcas sobrantes, concesionarios recortados, humillación pública, sensación de que Detroit había perdido algo mucho más grande que una cifra en bolsa. GM salió de la bancarrota en 40 días, pero eso no convierte el episodio en algo limpio. Al contrario, lo vuelve más frío, más quirúrgico, más duro. Había que cortar rápido para que algo sobreviviera, y en ese paisaje de reducción y rescate, Chevrolet importaba muchísimo, porque más allá del drama financiero, la marca seguía siendo una de las pocas cosas capaces de conectar con el comprador americano de forma masiva. El imperio estaba cayendo, pero Chevrolet seguía siendo una pieza que no se podía tirar a la basura sin llevarse parte del futuro con ella. Ahí está otra vez la lógica que atraviesa toda la historia. La marca servía. Servía en la pelea contra Ford, servía para sostener a GM, y ahora servía también para sobrevivir al derrumbe. La reducción de concesionarios mostró otra cara fea del proceso.
Detrás de cada decisión corporativa había familias, ciudades pequeñas, talleres, vendedores, edificios enteros montados sobre la idea de que el negocio iba a seguir allí. Cuando una marca y una corporación se reestructuran a esa escala, no cortan solo costos, cortan paisaje, empleo, memoria local y rutinas de décadas. Pero al mismo tiempo, el hecho de que Chevrolet saliera viva de ese momento la volvió todavía más extraña como marca. Ya no era solo la división popular de una gran automotriz, era también una sobreviviente, una marca que había atravesado el colapso del sistema que la había agrandado, y aún así seguía teniendo suficiente peso para continuar. No todas las historias de Detroit pueden decir eso. Ese es el tipo de prueba que cambia el significado de un logo. Después de una bancarrota de esa escala, seguir ahí ya no es solo continuidad, es otra cosa. Es haber pasado por el fuego y seguir siendo útil para el nuevo régimen que sale de las cenizas. Chevrolet no salió intacta, salió necesaria. ¿Qué queda de una marca cuando el imperio que la sostuvo se parte, vende, recorta y se salva a sí mismo a golpes? Chevrolet sigue ahí porque dejó de ser solo una marca de autos. Se volvió una pieza demasiado grande dentro de la memoria industrial de Estados Unidos. Y eso es lo que hace que esta historia cierre bien y cierre duro. Chevrolet nació de una pelea, ayudó a recuperar un imperio, se volvió coche de la calle, luego una fuerza cultural, después una marca herida por errores, más tarde una pieza pesada dentro de una estructura cansada y finalmente una sobreviviente del derrumbe de Detroit. No muchas marcas pueden cargar con tantas vidas distintas sin desaparecer. La parte fácil sería terminar esta historia con nostalgia, con cromado, carreteras abiertas, viejos concesionarios y música de fondo. Pero esa salida sería demasiado pobre para una marca como esta. Chevrolet no merece una despedida de museo, merece una lectura más dura, porque su historia no es solo bonita. También es útil para entender cómo funciona una gran marca industrial en Estados Unidos. Nace de conflicto, crece por escala, se vuelve costumbre, vende deseo, comete errores, se vuelve arrogante, sobrevive al golpe y continúa mientras medio mundo cambia a su alrededor. Hoy la marca sigue importando dentro de GM. Sigue teniendo pickups, SUVs, autos eléctricos, modelos de volumen y un lugar central en la manera en que la corporación se presenta ante el mercado. Pero ya no puede habitar el mismo país mental que habitó en su edad dorada. La América que compraba Chevrolet como reflejo automático de sí misma ya no es la misma. El mercado tampoco, Detroit tampoco, y sin embargo el nombre sigue ahí. Esa persistencia dice mucho. Dice que Chevrolet ya no se sostiene solo por nostalgia. Se sostiene porque logró meterse tan adentro de la memoria industrial, de la calle, del lenguaje y de la estructura de GM que sacarla del juego sería mucho más difícil que dejar morir un modelo o cerrar una planta. Chevrolet es más grande que cualquiera de sus épocas individuales, y eso es precisamente lo que la vuelve tan interesante. Pero esa misma persistencia también obliga a una última pregunta. Cuando una marca sobrevive tanto, ¿qué exactamente es lo que está sobreviviendo? ¿El producto? ¿La cultura? ¿La costumbre? ¿El orgullo? ¿La simple utilidad dentro de una corporación que la sigue necesitando? En Chevrolet vive un poco de todo eso al mismo tiempo. Vive el corredor que prestó el apellido. Vive el vendedor que usó el nombre como arma. Vive la calle. Vive la gloria. Vive la herida, vive el derrumbe, y vive también la capacidad brutal de seguir siendo reconocible cuando tantas otras cosas alrededor cayeron. Por eso Chevrolet no es solo una marca vieja, es un resumen muy incómodo de lo que fue Detroit. Ambición, escala, deseo, trabajo, arrogancia, error, rescate y supervivencia. ¿En qué momento Chevrolet dejó de ser solo una marca y se convirtió en una de las últimas grandes sobrevivientes de Detroit? Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entras los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.